Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Esperemos que nos abran el acceso para compartir el PPT. Creo que están olvidados. Bueno, empecemos de una vez. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este ciclo ordinario de verano. ¿Pueden decirme si se escucha bien, por favor? Buenas tardes con todos. El tutor del aula está escuchando. Por favor, ¿podría permitir compartir? ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos a este ciclo ordinario de verano del secretario de la Universidad. Horario o historia, excelente profesor de historia de la universidad, también la escuela universitaria y de la escuela de Prado. Bien, muchas gracias. Porque se acordaron de pasarnos el acceso compartido. Bienvenidos todos ustedes, mis chicas. Gracias, Marian, por referir la Centro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para prepararse el ingreso a nuestro nivel. En esta semana, curso de historia presenta los siguientes contenidos. Ustedes pueden estar apreciando en la pantalla. Vamos a trabajar todo lo que correspondería a la parte introductoria del curso de historia, que tiene que ver con teorías, las características históricas, y luego ya para ir a desarrollar los contenidos propiamente dichos, corresponden al periodo de la prehistoria y parte de la edad. No vamos a hacer toda la edad antigua porque eso lo terminaremos en la semana 3. Bien, entonces vamos a arrancar. Para... Entonces, vamos a desarrollar estos contenidos que son esenciales para conocer primero la naturaleza del curso de historia, qué es la fiesta histórica y por qué es importante. Solo les voy diciendo una de las tantas frases que se han dicho sobre la historia. Los romanos, particularmente el político, abogado, intelectual, filósofo romano, Cicerón, dijo que el pueblo que no conoce su historia estará condenado a recaer. Bueno, parece que eso nos pasa. Entonces, ¿qué es la historia? Tú pensabas que la historia dice que estudió el pasado, te equivocaste. La historia estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo, en el devenir o a lo largo del tiempo, según determinado espacio de continuidad. O sea, en un lugar específico, concreto, con las cosas, ¿ya? Que siempre la gente se confunde. No, la historia parte por el presente, por los problemas del presente. Y los primeros historiadores están ahí, estatuas. Herodoto, por ejemplo, quiere explicar por qué las guerras médicas. El problema más importante para los griegos, siglo V a.C., son las guerras médicas, las guerras entre griegos y persas. Este proceso, ¿cómo se explica? Herodoto busca las causas de esta guerra y encuentra una serie de acciones, características propias de esta guerra y de ese proceso. Ahora, si te acuerdas, si te gusta la historia, la, la época clásica de la cultura griega, el inicio con las guerras médicas, termina con las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso son las guerras entre dos grupos, ¿ya?, de griegos, uno liderado por Atenas y liderado por Esparta. Y Tucídides
Y es importante la historia de la guerra de Peloponnesa. Y ahí busca explicar por qué, las causas, ¿ya? Entonces, desde ahí hasta ahora, historiadores, lo que hacemos es investigar a partir de las necesidades de explicar los fenómenos históricos, sociales del presente. Nuestro presente, procesos históricos, como el cambio climático, la corrupción, la crisis política, la crisis político-representativa, la falta de partidos políticos, la exclusión de la mujer, todos estos problemas, vemos ahora historiadores buscar las causas para entender por qué estos procesos se mantienen en el devenir del tiempo. A ver, ¿se escucha bien o no se escucha bien? ¿Pueden decirme, por favor? Mi conexión está bien. Profesor, se escucha un poco bajo su audio. ¿Sí? Un poco bajo. O de repente tú estás con el volumen bajo, ¿no? No, sí, he subido todo el volumen, pero no se escucha muy bien. Ya, entonces, ya yo voy a subir un poquito. Ya. Ahora creo que se escucha mejor. Bien, seguimos entonces. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Parece o no parece? Sí, sí parece. Sí parece. Ya, seguimos entonces. Algunos se escuchan bien, otros se escuchan mal. Es raro. Creo que tiene que ver con las conexiones. O sea, yo también así varias veces me ha pasado escuchando a otras personas. Entonces, ¿qué estudia la historia? La historia estudia los hechos históricos, pero partiendo, repito, por esa idea, siempre desde el presente. Esa es la diferencia con lo social, y particularmente, por ejemplo, con la arqueología. ¿Ya? El arqueólogo va a un lugar, a un sitio arqueológico, a una ruina, a una huaca, como normalmente decimos, y él no sabe de qué cultura es, él no sabe de qué época es. También, los productos de su investigación son descubrir de qué época es, qué cultura es, y dar el pechado, por ejemplo. En cambio, el historiador no. El historiador sabe qué cultura es, sabe qué problema es, y va a buscar esa respuesta en fuentes históricas, que vamos a hablar dentro de un rato. ¿Ya? Entonces, por tanto, que estudian los historiadores son los procesos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de causas, desarrollo, consecuencias y el contexto, es decir, dentro de un espacio, tiempo específico. Por eso es complicado, ¿ya? Utilicemos conceptos o categorías creadas en una época, en una cultura específica, y aplicarlas a otro lugar. Ya, si se hace eso, se pueden cometer errores, que se han cometido muchos, y por hacerlo a veces fácil para explicarlo a los estudiantes de colegio o de academia, lo hacemos tan fácil, tan simplificado, que se cometen errores. Y esos errores los pagan ustedes cuando van a los exámenes de admisión. ¿Ya? Porque las preguntas, pensar. ¿Para qué sirve la historia? Para comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Ya? Para entender ese proceso que permite que, por ejemplo, en el Perú haya corrupción, crisis de los partidos políticos, haya marginación y exclusión de las minorías o de la mujer, la violencia contra la mujer. Bien, las fuentes históricas. Todas las disciplinas para investigar necesitan fuentes. Todas las ciencias. Cuando hablamos de las fuentes históricas, estamos hablando de los vestigios de la presencia humana que ayudan a reconstruir los hechos. Y se dividen por en dos elementos fundamentales: en su tipología y en su clasificación. Su tipo, es decir, su materialidad.
cómo se presenta en la realidad. Las fuentes escritas, fácil esto, todas las fuentes escritas están en soportes movibles, ¿ya? Ahora, yo digo fuentes escritas y todos piensan en papel, pero antes, en la antigüedad, la gente no escribe sino en papel. Hasta la Edad Media, en Europa se usaba pergamino, cuero, papiro. Papiro es los tallos de esta enorme planta, se llama papiro, que crece en los valles, pantanos y Mediterráneo. Hacían como un tejido esos, de esos tallitos y ahí los secaban y los escribían, ¿ya? Entonces, pero en otras culturas, por ejemplo, cuando hablamos de Sumeria, los sumerios escribían en tablillas de arcilla. Lo que ahora sería Tierra Santa, el Medio Oriente también, Turquía, Siria, Tierra Santa, se han encontrado textos en planchas o láminas, ¿ya? De cobre, de bronce o de plata. También se ha encontrado en pequeñas telas de piedra. Hay grandes estelas de piedra y hay pequeñas. Por ejemplo, ustedes son algo han leído de la Biblia, se supone que Moisés tiene escritas las leyes de Dios, los 10 mandamientos, en 2 tablas de piedra. ¿Ya? Piedra que trasladada. Entonces, cuando hablamos de fuentes científicas, estamos hablando de fuentes que pueden ser trasladadas. Papel, pergamino, ¿ya? Papiro, planchas o láminas de metal, piedras, y en Sumeria en arcilla, por ejemplo. Ahora, la escritura en arcilla cruda se mantuvo hasta comienzos de la Edad Media. ¿Ya? Desde Sumeria, desde la primera escritura, la más antigua, hasta inicios de la Edad Media, la gente escribía en arcilla cruda. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fuente escrita, no piensen solo en papel, sino a lo largo de la historia se escriben varias formas. Por ejemplo, en China y en Japón han encontrado escritos de tela, han encontrado escritos en bambú. Agarraban un bambú, ¿ya? Y lo hacían plano, ¿ya? Y hacían como una esfera con el bambú. Y ahí escribían. Y eso se ha encontrado mucho en el Extremo Oriente. Entonces, hay diversos soportes donde se escribe para conservar la memoria, preservar las ideas, las creencias o escribir las leyes. Bastante soporte, ¿ya? Fuentes orales. Estamos hablando de todas las tradiciones, testimonios, transmitidos generacionalmente. Las fuentes orales son muy importantes en los países donde hay una escritura o escribalidad tardía, como los Andes, ¿ya? La escritura llega con los españoles. No hay escritura antes. Ya yo sé, en algunos colegios y academias hay escritura en épocas prehispánicas, pero no existen evidencias. Ya en los años 80 concluyó de que no hay posibilidad de ubicar o encontrar escritura en los Andes prehispánicos. En cambio, en México sí hay. Encontraron gran cantidad de información escrita en lengua maya, que tiene muchos dialectos. También en el Perú no encontraron nada. ¿Ya? Si alguien dijo, hasta los años 80 había mucha especulación. A los 80 en adelante ya no está descartado que se escritura, ¿no? Y los tipos de escritura, los escrituras, son otros sistemas. ¿Ya? Las fuentes materiales son con lo que trabajan los arqueólogos.
¿ya? Básicamente todo lo que vamos a hablar en la 1, 2, 3, 4 es información que viene de fuentes materiales. La mayoría de la información viene de fuentes materiales, ¿ya? Son evidencias físicas de la presencia humana, artefactos, muchos objetos, estos tipos de construcciones y muchos desperdicios, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablemos de toda la época lítica hasta el arcaico, la mayoría de la evidencia que tenemos es producto de los desperdicios de los grupos humanos de estas épocas dejaron. Sabemos que usaban piedras, ¿por qué? Un resto de esas piedras halladas. ¿Cómo las echamos? Esos restos están ligados a huesos de los animales que cazaron. O sea que el mismo contexto arqueológico están los trozos de piedras talladas que no se pueden echar, pero encuentran los huesos de los animales que consumieron. Y muy cerca vas a encontrar los coprolitos, que son el excremento humano fosilizado, que nos permite saber qué tipos de vegetales consumimos. De los huesitos de los animales sirven para saber qué animales consumían, ¿ya? Y el excremento fosilizado nos sirve para saber qué vegetales consumían. Y por eso sabemos que eran cazadores, que eran recolectores, depredadores, sedentarización o sedentarización. ¿Ya? Así que eso es otra discusión esencial. Y obviamente los recursos humanos. Si ustedes ven las noticias, siempre una de las cosas que más llama la atención a la ciencia en cuanto a la arqueología es el descubrimiento de los humanos. Hace poco un equipo de San Marcos encontró una momia producto de los humanos, parece ser, en una zona de Cajamarquilla. ¿Ya? Ahora, estas son las materiales. Hay otro tipo de fuentes, y las fuentes audiovisuales. Fuentes audiovisuales. ¿Ya? Todas las imágenes, sonidos, han sido grabados con diversas tecnologías. Esas tecnologías surgen en el siglo XIX. ¿Ya? Los franceses empezaron con la fotografía, Charles Daguerre, luego la cinematógrafo, la grabación de imágenes, Lumière. Los norteamericanos son los que se dedicaron a, ¿no? Samuel Morse con el telégrafo, Thomas Alva Edison con el fonógrafo, por ejemplo, y otros científicos, ¿no? José Alexander Graham Bell con el teléfono, mejorado por Guillermo Marconi, italiano, y luego ya la combinación de imagen y video, la edición de imagen y video, tanto por John Logie Baird, Charles Babbage. Charles Babbage ya es una computadora, ¿ya? Junto con Alan Turing. Ahora, toda esa tecnología se desarrolla en cada 19 a la mitad del siglo XX, son 100 años de avance tecnológico y ahora tú lo tienes todo en un celular. Celular, todo eso y mucho más. Bien, ahora las fuentes también se clasifican por su relación con el objeto. Directas son las contemporáneas al proceso. Yo hablo de independencia, tenemos fuentes directas, por ejemplo, las cartas, la correspondencia de los generales, del general San Martín, del general Bolívar, del general Sucre, ¿ya? O también de los realistas, ¿no? Las cartas del general La Serna, ¿no? Del virrey Pezuela. Esas son fuentes directas. Las fuentes indirectas son aquellas que escriben en posterioridad y que usan sus fuentes, ¿ya? Por ejemplo, si voy a hablar de la independencia, la Sadre será una fuente directa. El
gran historiador de una república, ¿no? Si yo quiero profundizar, no, pues, voy a leer las cartas de Bolívar, Martín, ya. Esa es la diferencia. Juan Directo trascendió, ejerció, peleó, fue actor de eso. Juan Directo estuvo años después usando ese instrumento. ¿Está claro? Así es como trabajan las fuerzas y formas. Ahora, la historia, al igual que casi todas las disciplinas científicas, no pueden trabajar solos. Necesitan de ciencias auxiliares que, al igual que la historia, convierten en disciplinas o carreras. Aquí están algunas de muchas más. Geología, antropología, geografía y economía. Estas son las denominadas ciencias sociales. Pero también, por ejemplo, historias de investigación geológica, por ejemplo, el techado de la momia o de trolitos o de los huesos de los animales consumidos, el historiador. Tampoco lo hace el arqueólogo lo encuentra en el sitio arqueológico. El arqueólogo lo que hace es coger esa muestra, enviarla a un laboratorio donde científicos, equipos de científicos y biólogos comienzan a trabajar esas muestras para hacer el techado. Y para el techado se usa la técnica más común de hace más de 50 años, es la medición de isótopos de carbono, que popularmente llamamos el índice del carbono 14. ¿Y a qué hace referencia a eso? Algo muy simple. Simple de explicar, pero muy complicado para poder determinarlo. Para empezar, no hay un laboratorio de este tipo en América Latina. Por eso todas las investigaciones arqueológicas se hacen en América Latina, se hacen en alianza, en cooperación, ¿ya? Con universidades extranjeras, americanas, europeas, asiáticas. ¿Ya? Caral, por ejemplo, es una investigación en alianza con otras universidades norteamericanas. ¿Ya? Y en esos lugares hay laboratorios donde se llevan las muestras orgánicas, huesitos, roditos, restos humanos, restos de textiles, se llevan allá y se fechan. ¿Por qué? Cuanto más reciente es el resto orgánico, tiene más isótopos de carbono. Más antiguo tiene menos. ¿Está claro? Ustedes están vivos, nosotros estamos vivos, ¿no? Básicamente somos carbón. Por eso tenemos calor, por eso. En invierno, cuando respiran, sale vapor. Ya, en invierno se nota más porque sale a una temperatura ya, cálida en el entorno frío. Sudas, transpiras y mucho de eso está carbón. Cuanto ya el resto orgánico es muy, muy antiguo, tiene menos isótopos de carbono. En función de esta medición, a veces procedimientos de física, la química y la biología, ya sea en laboratorios extranjeros, puede fijar la fecha. Cuanto más reciente, mayor precisión. Más antiguo, más difícil de precisar. Por eso, fijas aparatos, ¿no? Te fijas ahí. Cuanto más antiguo, se calcula así. De 1.000.000 a 1.100.000. Loco, ¿no? Entre 11.000 y 10.000. Pero si es más reciente, está más fácil. El año exacto. 1532. 1529. Esa es una de este sistema de medición del isótopo. ¿Ya? Entonces, por eso trabajamos. Y dependiendo del tema, ¿no? Yo estoy investigando temas de desastres naturales, y por tanto, necesito ayuda de geógrafos, climatólogos, médicos, botánicos, ¿ya? Biólogos, botánicos. ¿Por qué? Porque cuando ves temas de desastres, ¿ya?
es muy importante que veas el polen. Los restos de polen son un indicativo, por ejemplo, de sequía o de abundancia. Cuando hay un buen año, hay mucho polen por todos lados. Flota. O cuando hay un año de sequía, muchas plantas se mueren y no llegan a procesar o producir el polen para poder producir. Entonces, esa técnica la tienen claro los años botánicos o botánicos, los en botánica antigua. Y eso sirve a los historiadores para saber en qué época hubo sequía, en qué época hubo abundancia. Y así podemos explicar, por ejemplo, los levantamientos populares, ¿ya? Las rebeliones. Ahora, las disciplinas auxiliares no son ciencias, son procedimientos o técnicas que usan distintas carreras, distintas ciencias. La diplomática la usan antropólogos, la usan los abogados, los politólogos, ¿ya? Que es el estudio de documentos oficiales. Para eso, cuando tú trabajas con un documento oficial, tienes que tener precisión de qué lugar es, qué es, conocer los sellos, reconocer los escudos dentro del documento, las palabras, para poder saber con precisión si es original y de qué época es. ¿Ya? La numismática también la usan mucho los arqueólogos cuando excavan lugares históricos, encuentran eso. ¿Saben? Ahora sabemos con precisión que antes que Colón llegara, llegaron a China. ¿Cómo se sabe? Por una moneda. En un sitio arqueológico de América, estaban excavando y encontraron una moneda china. Y eso confirmó así con total fuerza lo que se decía, ¿no? Que las fuentes chinas decían que estas expediciones se desarrollaron como 100 años antes de la llegada de Colón. Igual pasó en América del Norte, pero al otro lado, con la llegada de los vikingos. Estaban excavando sitio arqueológico que pensaban que era un sitio de origen indígena y se dieron cuenta que era un sitio vikingo. ¿Por qué? Porque encontraron monedas, encontraron espadas, encontraron entierros, ¿ya? Que son propios de la tradición y de los artefactos y restos materiales de la cultura vikinga. Ahora sería Canadá. Entonces, eso es cosa. Heráldica, los escudos y blasones. ¿Ya? Los escudos es fácil. Los blasones son las insignias, los símbolos distintivos. Ustedes han estado todos en todo el colegio, y los colegios tienen escudos, tienen insignias, tienen símbolos y los distinguen de otras instituciones. ¿Ya? Pues, la paleografía es el estudio de escritura antigua. Chicos, la escritura que tenemos ahora es una mezcla de la escritura latina o del Renacimiento, o románica, como se llama, o romana, ya que se impone en Renacimiento, y luego ese tipo de letra corrida, la que se desarrolla del siglo XVIII al XIX en Inglaterra, incluso le llaman palmar. Y si ustedes escriben letra corrida, la base de su letra corrida es la palma, de origen inglés. Si ustedes no es por escribir letra imprenta, como se dice, escriben letra romana, ¿ya? O del Renacimiento. Antes se escribía de otra manera, y con otra caligrafía, otra ortografía, otra gramática, ¿ya? Decía en el siglo XVIII, parece la Real Academia de la Lengua, para dar cierto orden al castellano, a pesar de que mucha gente escribe como quiere. Pero recuerden bien que escribir como quiere tiene muchos problemas en cursos como lenguaje o habilidad verbal. ¿Ya? Entonces, si tú vas a investigar en el caso peruano la conquista, ¿ya? Hay muchos archivos donde encuentran las fuentes primarias
escritos de los conquistadores están escritos con letras así a dolor de cabeza de verla, como lo que ves ahí. Esa es una típica letra eh, gótica corrida, que es, muchos españoles tienen a gótica corrida. De la alguna palabra. Y hay técnicas. Ahora, la paleografía no solo la usan los estudiadores, ¿no? También los lingüistas, los abogados, psicólogos, los arqueólogos, todos aquellos que en su chamba choquen con documentos escritos. Epigrafía es la escritura, pero ¿en dónde? En monumento. Esa es la diferencia. Profe, la paleografía no estudia la escritura, sí. La paleografía estudia la escritura antigua, soporte movible, papel, cuero, cuero o pergamino, papiro, tablas de arcilla, rollos de metal, ¿ya? Cosas de ese tipo. Madera, también madera, ¿ya? Piedras talladas pequeñas o movibles. La epigrafía es escritura en monumentos, en los edificios. El caso más alucinante es el de los egipcios, ¿no? Todos los monumentos egipcios por fuera está totalmente piedra tallada, todo. Y por dentro todo está dibujado. ¿Ya? Los monumentos egipcios son libros de historia. Y ya, como ya hace ya más de 2 años traduce, casi ¿no? Traduce lo mismo, ya pues, es todo. Esa es la diferencia. Epigrafía es escritura en monumentos. Bibliografía es escritura antigua, pero el soporte movible. ¿Ya? Monumento inmueble, ¿ya? Que no se mueve. Puedes, no, o puedes mover la pirámide, no se puede. Aunque hay técnicas que han hecho ya a lo largo del siglo XX, se puede trasladar edificaciones completas, ¿no? Nosotros lo han hecho con el santuario de Abu Simbel, lo iban a hacer una irrigación, sacaron el santuario y lo movieron a otro lado. Eso es costosísimo, eso como que reviviera a salvar toda la ciudad. Iban a hacer la represa del río Pulo y todo se iba a negar. La genealogía es el estudio de los familiares, y eso lo usan mucho los abogados para el estudio de las herencias. Esto desde la antigüedad, la Edad Media, para saber las líneas de descendencia de, de tal rey, de tal príncipe, el emperador, quién iba a heredar, cuánto le tocaba tal, cuánto no le tocaba. Entonces, los abogados eran todos por eso, economistas, para la gerencia. Hay más disciplinas auxiliares, pero repito, no son carreras. Carreras son las ciencias auxiliares. Las disciplinas auxiliares son técnicas o conocimientos que usan diversas carreras. Diversas, ¿ya? Cosa acá. Y hay muchas más. Periodización de la historia. Eso ya, quieres estudiar a Marcos, debes saberlo. Ayer nomás. Así por tu ingeniería. Ya, este señor que está acá, Keller, también en una vez, parece Cristóbal Celari, ¿ya? Estos Keller es nombre real en alemán. Y lo latinizó como Cristo Celari. Este pata a fines del siglo XVII, ¿ya? Crea esta idea de dos grandes etapas. De historia, antes de la escritura, historia y de escritura. Y la historia pone en edad la antigua, la media
la moderna. ¿Cuál es la diferencia? En la antigua, invención desde la inicio de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La media, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Y la moderna, ya, ahí se muere él, ahí se muere él. Pero otros filósofos continuaron esta idea y llegaron a una conclusión. La Revolución Francesa es el fin de la edad moderna, da lugar a una nueva etapa. Ahora, esta es la versión europea. Estados Unidos plantea como la independencia del punto de empleo. ¿Ya? Vamos a usar, ¿no?, la versión europea porque es la más antigua, pero recuerden que también, por ejemplo, puede preguntar, ¿cuándo empieza la edad contemporánea? La alternativa que aparece dice Revolución Francesa, marca Revolución Francesa. Y en las alternativas que aparece la independencia de Estados Unidos y no Revolución Francesa, marca la independencia de Estados Unidos. ¿Está claro? Ahora, si en una sola respuesta te aparece en una alternativa Revolución Francesa y en otra independencia de Estados Unidos, tienes que leer bien el enunciado. Lee bien el enunciado. Debes estar bien el enunciado. La pregunta, ¿qué cosa te pregunta específicamente? Está hablando del, ¿no?, el movimiento precursor de la edad contemporánea. En este caso, el precursor sería en Estados Unidos. Ahora, si te pone, por ejemplo, en la misma pregunta, como otra alternativa, la ilustración, entonces tendrías que ver en el enunciado. El enunciado debería decir el movimiento ideológico que originó la transformación que dio lugar a la contemporánea. Si te dice movimiento ideológico así de cajón, es la ilustración. Pero los ilustradores buenazos, ¿no? Revolución Francesa y independencia de los Estados Unidos. Ilustradores. Preguntas. Esas preguntas, por lo general, vienen solo los que postulan a derechos sociales, educación, letras, ¿no? Para esa parte. Que les hacen esa pregunta, los de ingeniería los están matando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna cosa en el chat? Para empezar, ¿se escucha bien o se escucha feo? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Parece que no me escucha, no sé, está durmiendo. Sí, se escucha bien. Algunos dicen que se escucha mal, no sé. ¿Qué habrá pasado por ahí? Por si acaso, revisen conexiones. Yo también al inicio me molestaba y pensaba que era la conexión del otro. No, no necesariamente la conexión del otro, puede ser la conexión tuya. ¿Ya? Tienes que fijárselo. A ver, dice, no se escucha muy nítido tu audio. Otros me escuchan bien, otros me escuchan un poco bajo. Súbele el volumen, ya, más no le puedo subir yo. Se escucha difuso, ya es. Eso es red de ustedes, ¿no? Yo veo acá que. Bueno, vamos con los procesos propiamente dichos. El principal proceso y el primer proceso histórico al cual vamos a referirnos es la hominización. ¿Está claro? Vamos a verlo de manera rápida, porque también esto creo que lo ven en biología. En el siglo XIX surge la teoría, de la evolución de las especies por Charles Darwin. Esta teoría va a influenciar directamente a los estudios sobre el origen del ser humano. Ya, independientemente de tus creencias, tú puedes creer, eres descendiente de Adán y Eva, puedes creer, esos tus mágicos religiosos, pero la evidencia apunta de que somos animales descendientes de otros animales.
¿no? Nada, no hay ninguna evidencia que diga que somos descendientes de Dios. ¿Ya? Toda la evidencia apunta que somos animales, descendientes de otros animales, que a lo largo de millones de años han ido evolucionando, ¿ya? Hasta llegar a ser lo que somos. Entonces, la organización es un proceso evolutivo que tiene aspectos biológicos, físicos y sociales de los homínidos, hasta llegar a lo que somos el género Homo, ¿ya? De los primates superiores, nosotros somos el más desarrollado, el más evolucionado. Acá. Este proceso, ¿dónde se da? En la única zona del planeta que no se llena de hielo durante el Pleistoceno. El Pleistoceno es la edad de hielo, ¿ya? Y esa edad de hielo congela casi todo el planeta menos el enorme valle del Rin, que es una falla geológica en el centro de África. Y esta falla geológica no se llenó de hielo y permitió el sostenimiento de una importante cantidad de fauna, flora. Y ahí es donde se produce el proceso de cambio, ¿no? Radical, que repito, fueron paulatorios. Eh, el primer gran cambio son los australopithecus. Tú miras los restos construidos de los australopithecus, vas a ver un mono grande, entre gorila y chimpancé. Pero la diferencia es que no tiene, ¿ya?, la estructura de la columna para caminar en 4 patas. Australopithecus no tiene la parte de la pelvis y la cadera así, la tiene así. Por lo que significa que este señor antepasado, mucha parte del tiempo, después de su vida caminaba erguido, ¿ya? Pero no siempre. Ahora, la diferencia con el Homo habilis, es esta, que ya camina fundamentalmente erguido, tiene pulgar oponiente, lo que le permite desarrollar en los. Por eso el primer Homo, el primer hombre, ¿no?, como lo han catalogado, Homo habilis, gracias a esto. ¿Por qué se llama Homo habilis? Porque hace herramientas. ¿Y por qué hace herramientas? Tiene pulgar oponiente. ¿Qué le permite pensar, hacer, tener, se llama capacidad motora fina? Y esa capacidad motora fina ayuda en desarrollo, ¿no?, del cerebro. Ojo, la coordinación, ojo, cerebro, mano. Se hace obviamente más, con el paso del tiempo, más hábil, más inteligente. Homo hábil tiene que ver con eso. Hombre hábil y que tanto inteligente como creador de tecnología. ¿Qué tecnología? Y los restos de los hábiles, los vestigios, usados en muchos lugares de África, se muestran que usaban tecnología de piedra, ¿ya? Por eso se le llama el Pleistoceno, la era geológica, marcada por la presencia de hielo, planeta. También se le dice la de piedra. Ahora, durante todo el Pleistoceno, que dura millones de años, hay procesos de glaciación, periodos donde las masas glaciares se reducen. Y esa etapa de reducción permite que los hombres salgan del Valle del Rift y se vayan a otras partes, primero de África, y luego ya, cuando aparece el Homo erectus, salen de África y se van a Asia y Europa. ¿Por qué se pueden ir a lugares tan lejanos? Por el uso de una tecnología.
fuego. ¿Ya? Ahora vamos a las características generales de todo el paleolítico. Hay que tener presente esto. La edad de piedra se divide en tres etapas: paleolítico, mesolítico, neolítico. Y el paleolítico se divide a su vez en tres: inferior, superior, inferior, medio y superior. Cada una de estas etapas se diferencia por la existencia o el surgimiento de un tipo hombre, tipo de hominio distintivo. En el paleolítico inferior tenemos al Homo habilis, ¿ya? Que va a desplazar a los distintos que aparecen, y luego aparece el Homo erectus. El erectus, el hombre lo dice, camina erguido. ¿Por qué camina erguido? Porque es el fuego. Ya no tiene que esconder el depredador. Gracias al uso del fuego, el humano se vuelve la especie dominante en el planeta. Ya no nos da miedo a nadie. Y por eso se organiza en bandas y practica un nomadismo que lo lleva hasta vivir de África. Y tiene una economía depredadora. Ahí, esa es la época en que todos los competidores con nosotros, caza y recolección, terminan siendo terminados. Va a desarrollar cada vez mejores herramientas de piedra. Forma de organización son las bandas, pequeños grupos familiares, básicamente, familias nucleares, que se desplazan por estas zonas de África y fuera de África. ¿Y el uso para qué se usa? El uso del fuego. ¿Cuál es el uso del fuego? ¿Para qué usamos el fuego? A ver, si alguien ha leído algo, profesor, en sus clases del colegio. ¿Para qué se usa el fuego? ¿Sí? ¿Para nada? ¿Para qué se usa el fuego? A ver, en el chat. Nada. Ya. Lo que ha dicho Ángela es el tercer uso del fuego. ¿Ya? El primer uso del fuego es el uso táctico. Con el fuego ya no le tenemos miedo a los depredadores. Para nada. El primer uso del fuego, y se ha demostrado que el primer uso del fuego es, ¿no? Para el uso táctico. Ahí es donde puede el ser humano, las bandas, pegar a los depredadores. Y luego viene y eso significa cazarlos. En la noche haces una fogata y ningún depredador se acerca, ¿ya? Y luego con este mismo fuego, ¿han visto la era de hielo? Ya, pues, ustedes son de la edad de la era de hielo, ¿ya? Si han visto la era de hielo, ven cómo el mamut se queda en la cueva, se queda idiota, le da un trauma al ver los dibujos de cómo eh, los humanos cazaron a una familia de mamuts usando fuego. Obviamente luego ya, segundo uso del fuego, tienes fuego, puedes producir calor artificial, por tanto, pasar las noches frías ya en las zonas gélidas Asia y Europa. Recuerde que todavía estamos en el Pleistoceno, ahí es la edad de hielo. Salen de África hacia zonas más frías. ¿Y cómo se calienta? Tienes fuego. Tienes fuego, pero además tienes la ropa ya apropiada para el frío. ¿De dónde sale esa ropa? No de la tienda, de la ropa de la piel, con piel de los animales que cazas, que antes eran los depredadores. El sable, el mamut, todo lo que aparece en el hielo. Mano, Diego, sí. ¿Ya? Primero, los asustas. Segundo, los cazas, los comes. Luego, ¿no? Utilizas sus restos como ropa o herramienta. Con el fuego
sale fuera de África, zonas frías, con esa ropa, la piel, cuero, de man, ciego, cositas. Y después, comenzaron a darse cuenta de que consumir los alimentos cocinados es algo más nutritivo y saludable. ¿Por qué? Porque al cocinar mucha carne, ya estás matando parásitos, como bacterias naturales, todas las carnes. Al cocinar algunos vegetales, la mayoría de vegetales, estás también matando parásitos o bacterias. Y en muchos casos, en muchos alimentos eliminan los radicales libres, que son que generan problemas, todo tipo de estomacales, bueno, y algunos frutos que si los comes crudos te va a dar una acción brava. Entonces ahí están para eso se fue. Y el Homo erectus, con el dominio del fuego, sale de África y no tiene problemas, se va a Europa. En el Paleolítico Medio aparece el Neandertal, pero todavía existen erectus. Durante todo el Paleolítico Medio tienes erectus y aparecen los Neandertales. El Neandertal es muy parecido a nosotros, solo que es más robusto. El- es muy parecido a nosotros, pero es robusto, mucho más robusto, musculoso y peludo. ¿Ya? Y además, ya se han encontrado entierros que reflejan rituales funerarios. Eso significa que sus patas tenían esta idea de la muerte, o la muerte de los ancestros, ¿ya? Y estos entierros tienen ofrendas. Tal vez, y es muy posible, que sucede el origen de las religiones, creen en la vida después de la muerte. Además, por ser y por tener la misma estructura ósea nuestra, los científicos proponen que el pata tenga el lenguaje articulado, ¿ya? Porque toda esta parte de donde surge sonido, el sonido surge de toda esta parte, ¿ya? Y la articulación del sonido es una coordinación cerebro con todos estos nervios y músculos, las cuerdas vocales. Y los restos óseos han demostrado de que el Neandertal tiene lo mismo. Toda esta parte de acá, del cráneo, toda la parte del pecho es igualita a nosotros. Y si es igualita, tiene los mismos usos. Los usos lo mismo. El sonido articulado, el lenguaje articulado. En cambio, el erectus y el hábil tienen otra conformación, por tanto, emitían otro tipo de sonidos. ¿Ya? Esa es una característica que ahora, en el Paleolítico Superior todavía tiene Erectus, Neandertales y aparecemos nosotros, el Homo sapiens. Ojo, todos surgen de África y hasta el momento no hay una evolución lineal. ¿Por qué no hay evolución lineal? Porque el efecto del hielo hace algo alucinante. Cuando ¿no? Comienza a calentarse en algunos años el planeta, el hielo se va, se va hacia el extremo norte, y salen grupos de África, del Valle del Rift, y se van a distintas zonas de África, Europa y Asia. Luego se vuelve a cerrar, vuelve el frío, varios años de frío. Y algunos grupos humanos se quedan aislados. Y de esos grupos humanos aislados surgen otros tipos de humanos que luego desaparecen. ¿Ya? Yo sé que en algunos colegios o academias, los profesores, por dársela de sabios, por dársela de genios, bueno, si fueran sabios o genios, estarían enseñando en San Marcos, para empezar. Pero a algunos que les gusta llenar de datos, no sé para qué,
Ya no se pregunta eso en San Marcos. Porque todas las etapas, todos los tipos de erectos, todos los tipos de Neandertal, ¿qué sentido tiene? Tiene ningún sentido. No lo voy a gustar que sabes, pero si sabes mucho ya, jamás, postula, postula porque eres mamá. Pero te ponen todo eso. Nosotros no vamos a usar eso porque nosotros vamos a basarnos en herencia biológica, no en los derivados de las especies. Todo, a ver, y todo surge de África. Y el Homo sapiens somos nosotros, ¿ya? Surge de África. Y es, a ver, para todos, ¿no? Si tú crees racista, si alguien es racista o cree en la raza superior, o que decide de Dios, ya, pues la administración es un cachetado, despierta. A ver, el Homo sapiens puro es negro, negro, ¿verdad? Y sale también de África en estos periodos que le llaman los periodos ventanas, donde el cielo se reduce a los casquetes, sale todos estos lugares y se mezcla. Ahora, hasta los años 90, la teoría principal ¿no? sobre la extinción de los erectos y los neandertales se basó en la teoría, solamente en la teoría de la extinción por agotamiento genético, o sea, endogamia. Los grupos de erectos, los grupos neandertales se quedaron aislados, ¿ya? Y al quedarse aislados hay reproducción endogámica hasta extinguir potencial genético y ese, teoría que viene en los 90. Surge en los 90 otra teoría que tiene que ver con la guerra, en los 80, 90, que el Homo sapiens, ser más hábil, más inteligente, los elimina, elimina, e incluso se los come. Los ve como otros animales, los caza, se los come. Pero a fines de los 90 y durante todo lo que va a siglo, con el avance en la tecnología y los estudios de la genética, se ha logrado algo local. La teoría que tiene que ver con el mensaje de los humanos. ¿Ya? A ver, el Homo sapiens sale de África, es negro, ¿ya? Sale de África y en Europa se encuentra con los descendientes de los distintos grupos de neandertales, ¿ya? Que básicamente son peludos, pelirrojos y rubios, ¿ya? Y en Asia se encuentra con los descendientes de los distintos grupos de erectos, que son básicamente, ¿no? Los pueblos de origen asiático o euroasiático. Y el resultado es así, una mezcla. Así que más o menos lo que ahora tenemos es que si tú eres actualmente humano, todos somos humanos, ¿sí? Todos somos básicamente Homo sapiens, tenemos un mayor porcentaje de Homo sapiens sale de África y menor porcentaje de que si eres muy blanco, muy peludo, de ojos muy claros, tienes porcentaje de negro. Si eres ojos rasgados, menos pelo, ¿ya? Pelo oscuro, eres más derecho. Pero la base es el lomo cerrado, con influencia. Sí, eres más colorado, peludo, blanco, más neandertal, más pelo negro, ojos rasgados, más lampiño, derecho. Esa es lo que ahora, gracias al avance de la genética. Ahora, los huesos de estos antepasados nuestros nos encontraron como fósiles, pero con el avance de la ciencia lograron sacar material de análisis genético en las
raíces de las muelas, ¿ya? En las raíces, en el núcleo de la muela todavía hay material genético que podría ser analizado. Y eso es lo que ha permitido saber. Justo preparando la clase de semana, un artículo bien bacán sobre el primer Homo sapiens de la Tierra. Lo han encontrado, ¿eh? Acá es negro. Primer Homo sapiens en la Tierra. O sea, antes de él había neandertales. Todos eran pelirrojos, peludos, pelirrojos. Y el primer Homo sapiens es negro, lo cual confirma todas las teorías que hacen la generación. Ahora, eso es lo que tenemos ahora. Y si alguien se cree que hay razas superiores o es racista, fíjate, la evidencia demuestra que son de miles de años con la base sapiens, todos son Homo sapiens, pero con porcentajes de neandertal, porcentajes de erectus. Así como ahora, ¿ya? Todos son humanos. Si alguien se cree blanco, tiene una comunidad ahí en los Alpes suizos o en las montañas de Suecia pues, o en los Urales, ahí puro blanco. Pero también son puro blancos y están en proceso de extinción. Es la otra teoría. No, todo pueblo que no mezcla se hace parte de la evolución. Porque si se mezcla hay endogamia, que endogamia se acaba el control genético y entonces, ¿cuál es? Y el Homo sapiens hace cosas alucinantes. Eh, Todos sabemos qué hacía gracias al arte parietal, que también se le dice pintura rupestre. ¿Ya? Parietal por pared, rupestre porque usa objetos de la naturaleza, las tintas, ¿no? Surgidas de la tierra, tintas surgidas de los vegetales, de la savia, de las plantas, usa eso y los pinta en las cuevas para usos actuales, usos pedagógicos, les enseñan a los jóvenes a cazar. Y el arte mobiliario son objetos que pueden ser movibles, como son nómades, están en un lugar, pasan un tiempo ahí, cazan, depredan, se van luego a otro lugar. Cambia el clima, o se acaba la comida, se van a otro lugar y se llevan sus ídolos. Ya sabemos que desde Neandertal hay prácticas religiosas, ¿ya? Creencias religiosas. Y en los sapiens sabemos que adoran, ¿ya? Que la mayoría de grupos sapiens en Europa, África, ya tienen vemos, ¿ya? Que son que reflejan culto a las diosas. ¿Ya? Es madera tallada, piedra tallada o barro crudo, olvidado en barro crudo. Todavía no será. Ahora, segunda etapa de la edad de piedra, ¿ya? Que dura poquito, se llama Mesolítico o piedra media, pero muy poquito, ¿ya? Por lo general se dice entre el 10.000 y el 8.000 antes de Cristo. Dura poquito porque es una etapa de tránsito entre la edad de hielo, el Holoceno, y la edad nuestra, el Holoceno, chicos, se ha puesto a la edad que vivimos, la era suelo, Holoceno, Holo, todo, Seno, Cristo. Esta edad debería haber durado muchos siglos más, o milenios, pero debido a la gran cantidad de seres humanos, a la explosión demográfica y la revolución industrial, se ha generado
las bases para un cambio climático. Estamos ahorita en el lado A del cambio climático. El lado A es calentamiento global, producto de que de la alta cantidad de gas de efecto invernadero, ¿ya? Que obviamente derrite el hielo. Llegará a un punto de no retorno. ¿No? Ese punto de no retorno es tierra, se derrita tanto hielo, ¿ya? Se pierda la salinidad del agua de mar, lo que hace que el mar sea, cuando se pierde esa salinidad, el nivel de salinidad, se ve el cambio climático, que es una nueva gravedad. Vamos a llegar a un punto de calor, 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 y ya va a estar. Uno dirá, ya, está perdiendo glaciar. Eso significa que esta agua dulce se va a ir al mar, bajando la concentración de agua, y dando lugar a la fase de lo que dicen que todavía estamos aquí. Aunque las grandes potencias contaminantes, sobre todo la Rusia, China, la India, Brasil, Marruecos se puede. Y Chile. Chile, ni Argentina, ni Venezuela, Sudáfrica, Australia, China, India, Rusia, y Estados Unidos, todo el tratado del cambio climático durante el gobierno de Trump, ahora Biden regresó a Estados Unidos. Pero ya, pues, y es que todo firme. Y los que más contaminan son los chinos. ¿No? Bien, el mesolítico es una etapa de Frank, dura poquito, ¿ya? Y las bandas se convierten en clanes. Clanes son familias extendidas. ¿Ya? Un clan es una familia extendida. Y tienen un modo de vida sedentario, con aldeas o viviendas estacionales. Estos patas ya no viven en las cuevas, porque son bastantes. Ya no es un pequeño grupo, una banda, no son más, una familia extendida. Y construyen aldeas estacionales. En época de calor vivirán en un lugar, en época de frío vivirán en otro lugar. Están ahí y venir. Y la evidencia es que estas aldeas cada año son construidas en el mismo lugar. Y hay estratos de la basura que van dejando. Por eso sabemos que animales comían, que vegetales comían, o iniciaron los procesos de domesticación. Por eso tenemos discusión. No, no, no. Ahora, microlito, ahí está la imagen. Una pequeña hoja, sean agujas, pequeñas, pequeños anzuelos, prendedores, ¿ya? Con piedra tallada muy fina. Bien, ¿qué hacían? Repito, iniciaron la domesticación de animales y el tránsito de la horticultura. La horticultura no es agricultura. La horticultura es imitar lo que hace la naturaleza. La agricultura ya implica la preservación de semillas y la eliminación de otras plantas que las llamaremos hierba mala. ¿Ya? O sea, ya es una selección. La horticultura es imitar lo que hace la naturaleza. Agarra tu fruto, te ves que se produce rápido y te queda listo rápido. Hierbas, las tiras al mar. Y surge, crece. ¿No? Cuidado. La agricultura es otro. ¿No? Alrededor del 8000 al 6000 antes de Cristo empieza un proceso que se llama neolítico. El neolítico está asociado al sedentarismo.
donde forman ciudades permanentes ligadas, centros urbanos permanentes ligados a grandes centros ceremoniales en carácter megalítico. La imagen que está ahí es la de Çatalhöyük, en Turquía. En el centro hay una plaza y alrededor están las casas. Científicos calculan que vivieron unas 5.000 personas de manera permanente durante varios siglos. Aquí ya desarrollan agricultura, desarrollan ganadería y hay petróleo. Y un excedente productivo para generar electricidad. Creo que es un modelo de intercambio excedente de trigo, la otra excedente de carne. Todavía recién se está formando el comercio. El comercio identificará con otros valores. Estas ciudades se organizan en modelos tribales. Las tribus son un conjunto de clanes. Los clanes se especializan. Habrá un clan de agricultores, clan de ganaderos, clan de constructores, clan de guerreros, clan de recolectores, distintos clanes. Para finales del Neolítico se ve que los que se imponen en el poder en estos clanes, tribus de los clanes, son los clanes de Macedonia y Judea, que van a ser la base del gobierno teocráticos que surgen en la antigüedad. Ahora, por ejemplo, en el centro de Çatalhöyük hay una cosa parecida a esto de Stonehenge, ¿ya? Marcando acá, y ven lo de Stonehenge, esto de acá, está muy grande. Y ven esto, ¿ya? Ahí está claramente identificado. Dentro de Çatalhöyük, en el centro, hay una cosa, lo que los llaman crondage, que hay circulares, que hay rectangulares, dentro de en el centro, acá, de la plaza. Y aquí hay, en este centro hay una de estas cosas. Bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Vamos a esto. A esto sí presten la atención, porque ahí se genera una confusión alucinante y unos errores, y se producen así unas goleadas como las que le dan a salido en la Libertadores. Goleadas así, ¿no? Mínimo 3-0, es lo que normalmente le dan a Alianza todas las veces que va a Libertadores para la edad de los metales no es prehistoria, ¿ya? La edad de los metales no es prehistoria. La edad de los metales es la misión de la edad antigua. La edad antigua se divide en esas tres etapas. Cobre, la parte de la edad antigua, tránsito, donde se usa piedra y metal. ¿Cuál es la característica? No hay estructura, pero hay cerámica, hay hidráulica, hay metalurgia, hay ciudades, ¿ya? Pero no hay estructura. Claro, es la primera etapa. Incluso en algunos libros ya están poniéndolo como periodo protohistórico, para diferenciarlo de prehistórico, protohistórico. Ya protohistórico, periodo inicial, periodo temprano. Aquí le decimos formativo o formativo inicial también. Entonces, cobre es la primera etapa de la edad antigua. Es la etapa donde hay ciudad, hay agricultura, ganadería, cerámica, metalurgia, hidráulica, pero no hay escritura. En el bronce, lo mismo, más escritura y modelos de Estado expansionista. ¿Ya?
estados expansionistas, de carácter teocrático, donde gobiernan sacerdotes y guerreros. Y cuando se dice teocracia, ya hay que acordarnos bien, teocracia significa no solo el gobierno de Dios o los religiosos, sino la alianza entre la religión política y la ciencia. Todas estas ciudades de esta época, incluso acá en los Andes, son ciudades santuarios. Y el centro de esas ciudades son grandes, gigantescos templos o adoratorios. Podríamos llamar pirámides, templos, burats, cosas así. O, ¿no? La morada de los dioses, palacios de los dioses, donde se supone que gobiernan los, a ver, en algunas culturas, descendientes de los dioses, hijos de los dioses. En otras culturas, los representantes de los dioses, elegidos por los dioses, que hablan el lenguaje de los dioses, que interpretan a los dioses, astrónomos, astrólogos, magos, y en otras ya más rochosos, dioses vivientes, ¿ya? En Egipto, faraones eran dioses vivientes. En China, ya, desde la época china en adelante, los faraones eran dioses vivientes. En Japón, hasta la Segunda Guerra Mundial, el faraón era dios viviente. Los incas eran dioses vivientes, ¿ya? Pero a la vez, estos patas controlan una casta sacerdotal, surge de una casta sacerdotal, que son los médicos, los planificadores, la élite espiritual. Por eso en muchos libros, arqueólogos, como desde la época de Tello en adelante, hablan de culturas de especialistas en hidráulica, cerámica, arquitectura, hierba, planificación, ¿ya? Que es la base de la sociedad. Eso es lo que tenemos. Entonces, cuando hablamos de teocracia, no es solo que gobiernan, son hijos de los dioses, sino porque además tienen el aparato militar al costado para castigar a los dioses. Y a su vez, legitiman ese poder porque son también estos sabios, ingenieros, pueden sanar. Tú le llevas las ofrendas, llevas a los enfermos y les curas. Cosas así. ¿Ya? Hay que no preguntas, la gente pone teocracia, no solo lo religioso. Entonces, en la de bronce, escritura. ¿Qué escritura? Ideografía. Y estas ciudades-estado comienzan a fases de expansionismo, de guerras permanentes, y eh, inician procesos de esclavismo. Le pegan a un pueblo y a los sobrevivientes se esclavizan. Pero en el bronce, los esclavos son esclavos del templo o de la ciudad, a diferencia del esclavo de la edad de hierro. En algunas academias decir, modo de producción esclavista toda la edad antigua. Error. El modo de producción esclavista surge en la edad de hierro, cuando el esclavo se convierte en propiedad privada. ¿Ya? En la edad de hierro hay mercado de esclavos. ¿Ya? En la edad de hierro hay mercado de esclavos. Tú fueras romano, o griego, o persa, que son los pueblos de hierro, o asirio, o babilonio, ¿ya? Todos ustedes fueran ciudadanos de Atenas, tendrían esclavos. Hasta los pobres, ¿sí? ¿Está claro? Tengan presente eso porque se cometen errores, ¿no? Y Marcos no usa el término arcaico de modo de producción,
¿no? Pero por ahí, para que lo entiendan, el modo de producción esclavista solo corresponde a la edad de hierro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la edad de hierro hay esclavitud de su negocio, los esclavos se convierten en propiedad privada. No son propiedad del templo, de la ciudad, el rey, el dios, ¿no? Propiedad de todo. Cualquiera puede comprar un esclavo. En Roma había un mercado de esclavos, en Atenas también. Llegaban los barcos con los esclavos y compraban. Jerusalén también. Todas las ciudades tenían mercados de esclavos. Y los ciudadanos no tenían una actividad manual, para eso tienen esclavos. Incluso los romanos, cuando conquistan Grecia, a todos los sabios profesores griegos que ¿no? de las zonas conquistadas usan como esclavos para educar a los hijos de los romanos. Alucinante. Profesores esclavos. Ahora, en la de hierro, característica de la fonética, aparece la moneda, pero profe, ¿cómo hacían comerciantes? La primera etapa es trueque, es intercambio directo de crédito. La segunda etapa es comercio basado en valores de cambio. O sea, un producto que todo el mundo necesita, pero poco tiene. ¿Qué producto? ¿Cuál es el principal valor de cambio de la antigüedad? En todo el planeta, el valor de cambio. Un producto que todo el mundo quería y pocos tenían. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cuál? A ver, ¿qué producto? Todo el mundo quiere y nadie y pocos quieren. Nada, por goleada. Nada, la sal, señores, la sal. La sal. La sal es esencial. Hay pocas minas de sal, pero todo el mundo consume sal. Por lo tanto, la sal se convierte en el principal valor de cambio. Una bolsa de sal equivalía a varios costales de trigo, a varias cabezas de ganado. Los romanos, cuando conquistaron pueblos que no usaban moneda, sus soldados pagaban bolsas de sal. En términos salario. Ahora, las primeras monedas, se acuñan en Libia. Libia está en lo que ahora es Turquía. ¿Ya? Esas son las primeras monedas. Eran discos de oro o de plata acuñados. Es decir, es con una presión, acuñaban en la imagen. Presión. Ahora, el hierro. Es alucinante que pueblos nómades, seminómades, hayan desarrollado tecnología avanzada como el hierro. El hierro originalmente se introduce en los grandes civilizaciones de la antigüedad a través de los carros de combate y el primer uso fue esta cosa de acá, el eje de hierro. ¿Ya? El eje de hierro. Eso es una de las cosas que hay que tener presente. ¿Ya? Los ejes de hierro son la base de la tecnología. El eje del carro, que permite que el carro sea más veloz, más ligero, soporte más peso, ¿ya? Dure más el carro. Y luego comienzan a usarlo para ya las armas, las puntas de las lanzas, las puntas de las flechas, las cubiertas de los escudos y las espadas. ¿Ya? Las espadas son ya el arma y luego armadura. ¿No? La armadura es lo más avanzado. Pero esta es y estos pueblos seminómades que usan esa tecnología terminan conquistando a los pueblos
sedentarios civilizados. Bien, seguimos. Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia, de Mesopotamia sabemos bastante, ¿o no? A ver, ¿alguna pregunta? Comenzó a escucharse interferencia. A ver, no sé. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Se escucha bien o se escucha bien? A ver, ahí se escucha. Para- ya. Más no lo puedo subir porque si no ya. A ver, entonces, repito, edad de hierro, escritura fonética. ¿Qué es la escritura fonética? ¿Ya? AA. O sea, el símbolo o la grafía escrita, un sonido. Varias grafías articulan varios sonidos. No es, en la escritura ideográfica, un símbolo es una idea, una palabra o una oración. ¿Ya? Hay escrituras todavía así, ¿no? En Japón todavía hay distintos modelos de escritura y hay símbolos que no solo son una palabra, sino una idea o una frase, una oración. Algunos me escuchan mal, pero repito, o sea, si, si unos me escuchan bien y otros me escuchan mal, no tiene nada que ver con la transmisión, sino con la recepción. La recepción. O sea, el equipo, la línea, la conexión de ustedes. No, no sé qué más hacer, ya subí casi todo. Bien, entonces, nos vamos ya a hablar de las cuatro importantes civilizaciones antiguas. ¿Ya? Solo vamos a hablar de Mesopotamia, Egipto, India y China, nada más. ¿Ya? Porque estamos centrándonos en las civilizaciones originarias. ¿Ya? La historia de la humanidad tiene seis civilizaciones originarias. Cuatro en lo que se llama Viejo Mundo, o sea, Mesopotamia, Egipto, India, China, y dos en el Nuevo Mundo, o sea, América, Perú y México. Estas son las seis civilizaciones originarias de la humanidad, es decir, las que han transitado desde el Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, civilización. ¿Ya? Han transitado todas estas etapas. Hay otros pueblos que no, que han dado saltos, conquistando, saqueando, destruyendo y asumiendo las características de otros pueblos. Y hay dos grupos étnicos que invaden y saquean todo lo que sería tres grupos étnicos. Unos son los mongoles, otros son los semitas y otros son los indoeuropeos o arios o germanos. Estos surgen en las estepas, ¿ya? Desde Mongolia, Siberia, Rusia. En esas estepas, montañas, cordilleras, ahí surgen estos tres grupos de pueblos invasores que constantemente atacan a los pueblos civilizados. Cada vez que hay una sequía o un gran desastre, una gran inundación, varios años de sequía, estos pueblos se subían a sus carros de combate o a sus caballos y bajaban los valles fértiles ya de China, India, Mesopotamia, hasta Egipto. Bajaban ahí a saquear, a atacar, saquear, robar, esclavizar a sus pueblos, o a exigir tributos, como hacían los mongoles. Muchos pueblos lo que hacían es, bajaban en mancha, una gran batalla, le sacaban la mugre a un ejército, destrozaban, saqueaban una ciudad o dos, esclavizaban, violaban, asesinaban, y con eso asustaban a otras ciudades para que les den tributos, en oro, trigo, carne, cuero, chicos, eso sí, normalmente, las pueblos en eso. Y a veces entraban y se quedaban, entraban y se quedaban, como le pasó muchas veces a estos pueblos de la antigüedad. Y estos bárbaros aprendían de los civilizados y se civilizaban. A ver, en el caso de Mesopotamia vemos claramente, ¿no? Tienen una primera etapa, que es la etapa sumeria,
donde las distintas ciudades-estado, sumerios los en naranja, aquí hay un montón de ciudades-estado que se andan matando entre sí. Se andan matando, conquistando, peleando entre sí. Comparten la misma tradición cultural, el idioma escrito, que es un informe, incluso el mismo panteón religioso, pero entre ellos se andan peleando. Hasta que una de ellas, ¿ya? Que es Acat, ¿ya? Con su rey Sargón, Sargón I, Sargón el Conquistador, se imponen sobre las demás, unificando por primera vez una importante zona de Mesopotamia, ¿ya? Se llama el Imperio Acadi. Por eso esa etapa se llama Sumeria Acadi. Pero esa etapa termina porque se produce la invasión de los pueblos semitas, ¿ya? Invasión de los pueblos semitas. Pero ya para la época sumeria, ¿ya? Los mesopotámicos tienen un calendario bien establecido, han calculado bien los eclipses, tienen sistemas de numeración compleja, o sea, ellos saben que el tiempo, el espacio, tiene tres sistemas de numeración que se articulan. El decimal, base 10, luego decimal, base 12, y hexadecimal, base 60. Si no me crees, mira tu reloj. Los relojes tienen los tres sistemas, ¿ya? El espacio tiene los tres sistemas. Y eso lo descubren los mesopotámicos, por eso pueden calcular los eclipses, ¿ya? Los solsticios, tener calendarios exactos. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Profe, y el apocalipsis. Esto es religioso. Se extinguirá la especie humana por todas las tonterías que hacemos, pero el planeta seguirá, bueno, varios millones de años. ¿Sí? Hasta que la Tierra, hasta que el Sol colapse, ¿no? Se genere ya otra. Ahora, ¿qué pueblos semitas invaden? ¿Quiénes? Babilonios, sirios, asirios, ixos, fenicios, cananeos, un montón de pueblos invasores. Los babilonios, ¿sí? Se quedan en Mesopotamia y conquistan las distintas ciudades, formando un primer imperio en toda Mesopotamia, y el primer de estos reyes es Hammurabi I, Hammurabi el Grande, Hammurabi el Conquistador, Hammurabi el Legislador. Tiene varios sobrenombres. Y esa piedra que está ahí es la famosa estela de Hammurabi, donde aparece el código, ¿no? Él conquista varios de estos pueblos y lo que hace es resumir las leyes de estos pueblos, más las leyes propias de los babilonios, las ordena. Y obviamente se supone que tienen todas estas ideas de su gran dios, que es el dios Marduk. Y ahí se forma el imperio, ¿no? Primer imperio babilónico o imperio neobabilónico. Ya también se le dice imperio moreo. Pero no tiene su final. Y se produce una segunda oleada de invasiones, pero esta vez van a ser pueblos de origen indoeuropeo. O sea, del otro lado de, ¿no? Si ves el gran mapa de Eurasia, los mongoles están al extremo, pues, pegado para China. En el medio tienes a los semitas y pegado para Europa tienes a los europeos. Europeos, o arios, o germanos, distintos nombres. Y estos patas bajan a Mesopotamia, los europeos, ¿ya? Y ellos son los que traen el carro de guerra, ¿ya? ¿Quiénes son? Hititas, casitas. Y estos destruyen las ciudades del imperio babilónico, del primer imperio babilónico, o paleobabilónico también. Ahora, estos pasan, saquean y se van, no se quedan. Y que décadas después de estos saqueos, en Mesopotamia surge otro imperio originario
de la mezcla de los pueblos locales con los invasores semitas. En este caso es el pueblo asirio. ¿Ya? Y este imperio sí dura varios siglos, ¿ya? Y unifica toda Mesopotamia e incluso expande su dominio fuera de Mesopotamia hasta conquistar Medio Oriente y Egipto, teniendo como gran rey, ejemplo, a Zurbanipal el Grande, que era un saqueador culto. ¿Ya? Incluso se le ve en la mano como un libro. ¿Ya? ¿Qué libro es? Un libro basado en ¿qué? Una tablilla de arcilla. ¿Ya? El gobernante, ¿ya? Con su animal, su león ahí, para demostrar que es fuerte. Y en la otra mano, el libro. O sea, fuerza e intelecto. Eso es lo que refleja la escultura de Asurbanipal el Grande. Y Asurbanipal el Grande, en su capital, Nínive, hace una enorme biblioteca donde lleva todos los libros y monumentos y cosas bellas que se saquea en sus campos. ¿Ya? Ahora, el imperio asirio eh, controla muchos territorios y tiene una alianza con los babilonios y con los persas, que son reinos que se han sometido a los asirios a cambio de cierta autonomía. Pero, ya, tanto babilonios y persas se dan cuenta de la debilidad del imperio asirio, que nadie quiere a los asirios. Así que hay una conspiración y se unen y derrotan a los asirios. ¿Y qué hacen? Se dividen el imperio en dos. De Mesopotamia hasta Egipto se lo quedan los babilonios y de Mesopotamia hacia las cordilleras de lo que ahora sería Afganistán, se lo quedan los asirios. ¿Ya? Y eso da lugar a que en Mesopotamia se forme un imperio babilónico o neobabilónico, ya como imperio caldeo, que tiene como principal figura a Nabucodonosor II o Nabucodonosor el Grande, que es el rey que saquea Jerusalén. Este pata llega a Jerusalén y a donde va, saquea y se lleva a la población hacia Babilonia. ¿Para qué? Para embellecer. Quiere que Babilonia sea la ciudad más importante del mundo y se saquea todo lo que encuentra y se lleva a miles de esclavos de las ciudades más grandes de su imperio para construir el gran templo Ziggurat Marduk, los grandes palacios y jardines colgantes, que son las maravillas de la antigüedad, según Heródoto. Ahora, este imperio duró poquito, solo 3 reyes, ¿ya? Salmanasar, Nabucodonosor y Baltasar. Y es un imperio muy odiado, la gente no los quiere, ¿ya? Porque son unos desgraciados que destruyen, saquean y esclavizan. Y ahí es donde aparece Zaratustra. No vamos a hablar del imperio persa, pero solo lo mencionamos acá. Zaratustra es el profeta y el primer ministro del rey Ciro el Grande. ¿Y por qué le dirán Ciro el Grande? Ciro I, ¿ya? Le convence a Zaratustra, Ciro I, que conquiste todo el mundo, pero con justicia y usando la razón. Y lo convence de que del lugar que conquiste te libera a los esclavos para que te quieran. Y eso es decir, Ciro conquista Babilonia y libera a los esclavos. Por eso, incluso en la Biblia, aparece como Ciro el Grande. Y ahí se quedó. Todos los pueblos le llaman Ciro el Libertador, Ciro el Grande, Ciro el Bueno. ¿Ya? Y prohíbe que se esclavice a los pueblos civilizados. Si vives, si eres un pueblo nómada, seminómada, que está ahí en el neolítico, ahí sí a las miércoles te van a esclavizar. Pero si eres un pueblo organizado, civilizado, no te pueden esclavizar. Esa es la norma que impone, a no ser que seas un traidor o te reveles de tu legítimo rey. Leyes de Ciro el Grande que son escritas por Zaratustra. ¿Está claro? Y ahí se acabó
Mesopotamia será parte del Imperio Persa por un montón de siglos, montón de siglos. Incluso hasta ahora se odian los mesopotámicos y los persas. ¿Ya? Los persas son actualmente los iraníes y los mesopotámicos son actualmente los iraquíes y se odian hasta ahorita. Y cuando yo era niño había una guerra que duró más de 10 años, la guerra entre Irak e Irán. Y hasta ahora, ¿no? Los iraníes apoyan a los grupos, a las guerrillas chiitas, hasta ahora siguen matando. Ahí está, Babilonia, la reconstrucción hipotética, y eso fue construido por miles de esclavos, y toda la población de Jerusalén fue llevada como esclava para construir ahí. ¿Ya? Ahora, la escritura cuneiforme fue traducida ya por Sir Henry Rawlinson en 1835 y sabemos que es la más antigua, ¿no? Usan ladrillo cocido, no ladrillo de adobe como en nuestra cultura prehispánica, sino ladrillo cocinado, lo cual le da mucha resistencia a su ciudad. Por eso pueden hacer estos jardines colgantes, fuentes de agua y esas cosas, ¿no? Y encima usan cerámica o azulejos para hacer impermeable sus fuentes de agua, sus jardines. Es una tecnología muy avanzada. Ahora, son politeístas. El politeísmo es la forma natural de la religión. El monoteísmo es la imposición de la religión del vencedor. Si no entiendes eso, no entiendes la conquista del Perú o de México. Los españoles ganan la guerra y ponen su Dios, se acabó. Así es. El politeísmo es la forma natural. Todos los pueblos, cada pueblo tiene un Dios y distintos dioses para todo lo que quieran. Habrá un Dios principal y un montón de dioses. E incluso los antepasados se convierten en dioses. Ya como todavía pasa en Japón, en Asia, ¿no? Sobre todo en Asia, los antepasados familiares son objetos de culto y devoción religiosa. Se les ofrenda, se les respeta. Ya, nos vamos a Egipto. De Egipto sabes bastante. Todo sabes bastante porque es parte ya de la cultura general e incluso cultura popular, ¿no? Hasta dibujitos, la momia, hasta Yu-Gi-Oh! Egipto, ¿dónde queda? En el norte de África, nororiente de África, ¿ya? Estos tipos, se sabe mucho de ellos por cosas tan avanzadas como la medicina. Como creen en la vida después de la muerte, la preservación del cuerpo, vivo y muerto, es una gran tarea y hay una gran inversión de ciencia, tecnología y tiempo en eso. Ahora, el calendario que usamos eh, tiene origen egipcio. O sea, los egipcios, eh, su modelo de cultura se expande por todo el Mediterráneo y es el que van a absorber los griegos y los romanos. Y es el calendario que usamos, el calendario solar del 300. Ahora, desarrollaron también matemática avanzada y compleja. ¿Ya? Hicieron cálculo del pi para hacer la circunferencia, que se va a observar en muchas de sus estructuras. Ahora, utilizan el ciclo del Nilo para la producción, pero también utilizan hidráulica. Donde diga hidráulica significa agricultura intensiva. Agricultura extensiva es en función del ciclo del río. Pero ¿qué pasaba si hay sequía? Si hay años de sequía, no se va a negar por completo y se va a reducir la producción. Entonces, ya los egipcios desde el imperio antiguo hacen canalizaciones del río y hacen reservas del río, grandes reservorios del río, para usarla en caso de sequía. ¿Ya? Inteligente. Igual los mesopotámicos, igual en la India, igual en China, igual en México, igual en el Perú. Periodos. A ver, diversas ciudades-estado se andan peleando entre sí, hasta que aparece en Kini un rey, que su apodo es el rey escorpión, ya que en algunas fuentes aparece como Amenes, otras Arner, que a través de alianzas, guerras, y cuadros y tratados, unifica Egipto. ¿Ya? El Alto y el Bajo Egipto. Alto Egipto es la parte del sur
donde el río se angosta, pero hay una gran cantidad de riqueza mineral, sobre todo de oro y plata. Y el Bajo Egipto, el norte, donde el río es muy grande y el valle es muy grande, hay una gran riqueza en agricultura y ganadería. Ahora, todas estas ciudades son las que gobiernan. Tinis, paulatinamente perderá el poder y el control en la época tinita, donde aparece la escritura jeroglífica, en este caso, y el poder pasa a la ciudad de Men, en el periodo que se le ha denominado Imperio Antiguo, ¿ya? Y es esta época en la que se construyen las grandes pirámides en el valle de Nisé. Nisé también es un valle artificial, hacen una especie de brazo del río Nilo para crear una especie de ciudad y mausoleo con estas enormes pirámides. Y estas grandes pirámides pertenecen a los faraones de la tercera, cuarta y quinta dinastía. ¿Ya? Eh, para la sexta dinastía, los faraones ya no quieren, ya no reciben el apoyo de las distintas ciudades o nomos que mandaban ofrendas y tributos para estas obras, gente, recursos, comida para mantener las obras. Ya no quieren. De ahí viene el término obra faraónica, o sea, que nunca termina, que es gigantesca y es muy costosa y es inútil. Y eso es lo que genera la crisis. Los gnomos se rebelan. ¿Ya? Los gnomos van a debilitar el poder de los faraones, sobre todo entre la quinta y la sexta dinastía, provocando un periodo de fragmentación política que dura varias décadas, que le llaman primer intermedio. Ahora, desde Tebas se inicia un proceso de unificación dirigido por el faraón Tutmosis III, ¿ya? Que se va a imponer sobre el resto de nomos o ciudades santuarias, unificando Egipto en torno al culto al dios Amón. No es el dios único, no es el dios principal, ¿ya? Y se respetan los dioses del santuario. Eso duró también pocos siglos, porque se produce la invasión de los pueblos, ¿ya? Semitas, que traen carros de combate con tierra. Los Ixos, que controlan todo el norte de Egipto, e incluso hacen su propio reino, su ciudad capital en el norte, que le llamaron Habari. Y se quedaron ahí unos 300 años, ¿ya? Controlando el norte de Egipto. Hasta que ya empieza la unificación. Me confundí. Amosis primero es la segunda unificación. Tutmosis tercero, ¿ya? Es el faraón que genera la máxima facción ya en el siguiente periodo. Los egipcios se unifican y votan a los Ixos. Y los semitas que se quedan, ya comienzan a llamarlos hebreos. ¿Han escuchado a los hebreos? Los hebreos están en Egipto. Los, los semitas que se quedan en Egipto después de la unificación y destrucción de Avaris, a esos semitas se les va a llamar hebreos, por su caso. Ahora, Tutmosis III aprovecha después de la derrota de los Hicsos la expansión política militar. ¿Ya? Ahora, debido a los grandes gastos, otra vez los nomos cuestionan al gobierno del faraón y por eso Amenofis IV inicia la reforma monoteísta y se cambia el nombre de Amenofis, se comienza a llamar Akenatón. Y es una guerra civil, ¿eh? Akenatón manda a sus tropas a destruir los santuarios, ¿ya? Y felizmente pierde, porque cada vez que un gobierno monoteísta se impone, destruye la cultura y la memoria de los otros pueblos, como nosotros, ¿de acuerdo? Los españoles llegaron y pusieron su religión, su cultura, y destruyeron la memoria y la cultura de los pueblos que perdimos. Bueno, entonces tiene historia. Felizmente, Akenatón pierde, ¿ya? Su hijo, bajo el gobierno de su madrastra, restituye el politeísmo. Y años después, un descendiente, Ramsés II y Mosca,
aprovechando la expansión de los hititas, que es un pueblo indoeuropeo en el norte, ¿qué hace Ramsés? Unifica Egipto, militar y políticamente, en una guerra contra los hititas. La guerra como una excusa para la unificación y evitar que cuestionen su gobierno. Eso es lo que hace astutamente Ramsés II. Y Ramsés incluso inventa que ha ganado la guerra, cuando no la ganó, fue un empate. Y como ha ganado la guerra, Ramsés hizo un montón de monumentos y palacios y templos con su nombre como victorioso emperador. Mosca, pura propaganda. Ahora, después de Ramsés II empiezan otra vez los problemas, hay guerras civiles, y lentamente el imperio egipcio comienza a perder territorio y es sometido por un montón de pueblos. Nubios, libios, asirios, babilonios, macedonios, romanos, todo el mundo invade Egipto porque es un lugar muy próspero, muy rico, ¿ya? Si hablamos de las escrituras, la religión, ¿no? Esto está en la separata, tienen que profundizar ahí más, con mayor información. Rápidamente con la India, ¿ya? Pues un par de minutos India, un par de minutos China y se va. La India, jóvenes. Cuando hablamos de la India estamos hablando de que su origen es estos grandes ríos. Acá estamos hablando del Valle del Indo y al otro lado es el Valle del Ganges. El origen de las grandes culturas de la India está en el Valle del Indo. Ahora es el límite entre Pakistán y la India. Ahí aparecen grandes culturas que, por si acaso, en primera etapa no tienen escritura. ¿Ya? Durante esta etapa, las civilizaciones del Indo son ciudades-estado que se andan peleando entre sí, no tienen escritura. Tienen hidráulica, tienen metalurgia, pero no tienen escritura. La escritura es introducida por invasores de origen indoeuropeo que usan los carros de hierro, ¿ya? Y traen el primer escritura que es el sánscrito, que se impone en toda la India. Y a su vez imponen elementos culturales como su religión. Alrededor del año 800, los príncipes de la India, los príncipes hindúes, se rebelan contra los indoeuropeos y se producen una serie de guerras hasta expulsar a los hindúes, dando lugar a un periodo brahman. Brahman significa príncipe. Y en esta época se consolida el régimen de casta. Está más o menos explicado en este dibujo de, del cuerpo de Brahma. Brahma es uno de los principales dioses. Ahora, hay gente que se opone al régimen de casta, y uno de ellos es Siddhartha Gautama, que se le va a conocer como Buda, que significa el despierto. Buda despierta y se da cuenta de algo, ¿ya? Que todo ese orden social ha sido una construcción para someter al hombre y evitar de que los hombres reconozcan su verdadera naturaleza divina. Buda dice, no hay Dios, todos somos dioses, pero esta cultura, esta religión nos ha hecho pensar de que Dios y la fuerza están afuera, cuando, ¿no? Cuando la fuerza está dentro. Y Buda propone, tú cumples lo que su propuesta de ética, propuesta filosófica y de disciplina física, vas a poder controlar tu energía interna, y le dice, ¿no? O controlar tu ki. Eh, Ahora, ¿por qué significa la India? Por el miedo a los griegos, a los macedonios. ¿Recuerdan el ejemplo grande? Y le mete una paliza en la batalla de Hidaspe, que saca la mugre a los ejércitos de los príncipes del país del India. Y por miedo de que sigan las conquistas, el resto de principados y reinos de la India se unen, ponen a uno de los más ricos y poderosos como jefe, como rey. Lo reconocen ya todos desde el rey, y significamos todos. Porque se mueren de miedo de que los eh, macedonios crucen, ¿no? El valle. Ahora, años después, Soca, ya está unificado el reino,
pero Soka el Grande unifica el reino utilizando el budismo como religión. De esa manera canca a los príncipes de varias ciudades, los somete. Pero eso no va a durar mucho. Después de Asoka, sus descendientes no van a poder sostener el dominio del budismo, y luego el budismo incluso el budismo va a ser prohibido en la India. Van a perseguir a los sacerdotes budistas en la India. Se regresa a... Ahora, todos los imperios, en este caso, en el 185 después de Cristo, llega una primera oleada de pueblos mongoles. Y luego surge otro proceso de unificación en el imperio. De que todos estos pueblos siempre les cae algo. Siempre son muy poderosos, muy grandes, pero los invasores los van a golpear. El caso de China es algo similar. ¿Ya? En China observamos grandes logros, que ahora seguimos usando sus aportes, un pensamiento complejo. Ahora, en Oriente, Zaratustra es un líder religioso, pero también es un filósofo, igual que Buda, igual que Confucio, igual que Lao Tse. No puedes decir, son religión, son filosofía, son política. Está todo mezclado. ¿Está claro? Religión, política, filosofía, está mezclado. No lo puedes separar, como si fuese en el judaísmo, en el islam o el cristianismo, se lo separa. Pero en Oriente no lo puedes. Los periodos, no hay escritura todavía. ¿Ya? No hay escritura. Todavía no tenemos escritura. En la primera etapa, la escritura se desarrolla en la Edad de Bronce, alrededor del año 1600. No hay unificación. Andan en permanentes guerras. Justamente en esta etapa de guerra es donde aparecen estos grandes pensadores para buscar cierta unidad y armonía entre los pueblos. Cosa que no van a lograr hasta que aparece este gran gobernante a través de engaños, asesinatos, conspiraciones, chantajes. Chico Antíes, ¿no? Bravo, logra la unificación de Chile. Y lo más loco es que él quería vivir para siempre y ordena que sus magos, sabios y médicos busquen algún brebaje para que viva para siempre. Y terminan asesinándolo porque termina él, probando brebajes, termina tomando mercurio. Se muere. ¿Ya? O sea, no es que lo matan a propósito, sino que están experimentando con sustancias para ver si vive para siempre. Termina tomando mercurio y se murió. Todo eso está anotado, ¿eh? Porque todos sus médicos nos mataban todos. Ahora, los Qing dan lugar a los Han. Los Han ya terminan, obviamente, por una oleada invasora de los mongoles. ¿Ya? Ahí está la línea de tiempo, tómenle fotos porque es interesante para que les pueda servir. Ahorita les doy las claves porque ya se acaba la clase y ya nos quieren votar. Bien, la semana tiene una serie de preguntas, voy a dar las claves. Si quieren profundizar, por favor, hay el sistema de multichat. Ya hay profesores que están ahí para responder sus dudas, sus preguntas sobre el curso. 1, Argentina. 2, Brasil. 3, Dinamarca. 4, Brasil. 5, Argentina. Repito, Argentina, Brasil, Dinamarca, Brasil, Argentina. ¿Ya? Bien jóvenes, ahora sí me despido. Cuídense mucho y, repito, está el tema de multichat para que ustedes por ahí puedan hacer preguntas. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Que estudien.